Es que estoy en un remoto y me quería como decir que si estoy en el listado. Mi nombre es Carlos Martínez y mi número de cédula es 80-157-938. Sí está. Tienen por favor los micrófonos. Ok, bueno. Entonces, la clase pasada habíamos quedado en el capítulo 4. Profe, ¿se le escucha lejos? ¿Ahí ya me escuchan? Lejos. Yo sí escucho, profe. Se escucha bien. Bueno, bueno. La vez pasada habíamos quedado en... Bueno, creo que yo ya les había explicado yo les había explicado acerca del liderazgo y participación de los trabajadores. Chicos, Sí, profe, ya. ¿ya? ¿Dónde habíamos quedado? Porque no me acuerdo. 5.2. 5.2, la política. Ya les expliqué la política, lo que debe contener la política. Ahí Sí, vamos. señor. ¿Sí? Manual de funciones, matriz de responsabilidades, perfil de cargo, organigrama, COPAS, vigía. Ah, listo, ok. Bueno, entonces, bueno, en este caso, ya les había dicho cuáles son las responsabilidades de cada una de las áreas. Porque recuerden, cada una de las personas que hacen parte del sistema de la empresa, ¿sí? Digamos acá, descripción de cargos, matriz de responsabilidades, autoridad. Aquí tenemos. No sé si yo les había dicho, no recuerdo la verdad, que cada persona que se contrata en la empresa tiene una obligación, ¿cierto que sí? Digamos que cuando alguien trabaja dentro de la empresa, ¿sí? Dentro de la entidad, tiene unas funciones, tiene unas obligaciones. Esas obligaciones están en qué? En algo que se llama el manual de cargos. ¿Sí? ¿Qué es el manual de cargos? Y descripción de funciones. ¿Sí? La ficha de funciones y la descripción de cargos. Es aquella que nos dice qué hace cada persona dentro de la empresa. ¿Sí? Digamos que en toda empresa se debe tener el manual de funciones y la descripción de cargos para saber qué va a hacer cada persona. Ejemplo, si a ti te contratan en una empresa como, no sé, operario de pulido, aquí tenemos, ¿sí? O operario de corte de sierra, entonces tiene que haber un documento en donde diga cuál es el orden jerárquico que tiene dentro de la compañía. ¿M? Porque si no estoy mal, yo les había dicho a ustedes que cuando uno está en la empresa, uno debe tener en cuenta para la organización del recurso humano, o sea, cuando uno está en la organización del talento humano, uno tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero que todo, que debe tener en cuenta el mapa de procesos. ¿Por qué el mapa de procesos? Porque el mapa de procesos nos dice qué procesos se están llevando a cabo en la empresa, ¿cierto? ¿Cuáles son esos procesos vitales que sirven en la empresa? Del mapa de procesos, entonces, mapa de procesos, ¿qué nos dice? ¿Qué procesos se ejecutan en la empresa? ¿Cierto? Ahí nos dice qué hacemos dentro de la empresa, qué se está ejecutando en la empresa. Después del mapa de procesos, ¿qué tenemos? La caracterización de procesos. ¿Para qué sirve la caracterización de procesos? Es para decirnos qué se hace en cada
¿Listo? Luego de la caracterización del proceso sirve ¿qué? Sigue el organigrama. ¿Para qué sirve el organigrama? Conocer la estructura de la empresa y saber cómo está organizada. ¿Cierto que sí? Después de que tenemos el organigrama, ahí que viene. Entonces ahí sí viene el manual de funciones y la descripción de cargo. ¿Eso para qué? Eso nos va a decir, por ejemplo, en la empresa, digamos, la empresa se dedica a fabricar, no sé, puertas. La empresa se dedica a manejar puertas. Entonces, para el manejo de las puertas, para hacer las puertas, se necesita ¿qué? Unos operarios. Esos operarios, ¿qué tienen que ser? Tienen que saber de carpintería. ¿Cierto que sí? También tiene que haber otro operario que sepa pintar. Tiene que haber de pronto un operario que tenga un perfil de vendedor, que sepa vender, ¿cierto que sí? Que salga al mundo y venda lo que nosotros estamos produciendo. Necesitamos también otra persona que sea un gerente, que tenga el perfil de gerente. ¿Para qué? Para que diga cómo es que se van a administrar los recursos de la empresa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensemos en el talento humano, tenemos que pensar mínimo en estas 4 cositas, 5 cositas si quieren: descripción de cargos, manual de funciones, organigrama, caracterización de procesos y mapa de procesos. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el esqueleto de la empresa, la estructura de la empresa. Ya conociendo cómo es la estructura de la empresa, ya nosotros podemos comenzar a ¿qué? A saber cuál es el personal que requerimos para nuestra empresa. ¿Listo? ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Una vez ya hecho esto, entonces para el sistema de gestión de SST, ¿qué necesitamos? Necesitamos la matriz de responsabilidades y de funciones. Se me olvidó el nombre. Matriz de responsabilidad y autoridad. Y autoridad y de autoridad. Autoridad ante el sistema de gestión. ¿Cómo así? Resulta que todas estas personas hacen su trabajo normal, hacen trabajos normales, ¿cierto? Digamos que el carpintero pues se dedica a hacer las puertas. Digamos que el pintor se dedica a pintar el material que sale. Digamos que el gerente se dedica a gerenciar. Digamos que el vendedor se dedica pues a vender, ¿cierto? Cada quien hace sus acciones, cada quien hace sus actividades. ¿Para qué? Para garantizar el normal funcionamiento de la empresa. Pero, adicional a ello, cuando se está implementando un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, o de medio ambiente, o de calidad, se necesita especificar unas obligaciones a las personas. O sea, lo que tienen que hacer y cuál es la autoridad que tienen ante el sistema de gestión. Sobre todo en especial con ¿qué? Con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De seguridad y salud, ¿sí? En el trabajo. O sea, hay unas funciones que tienen que desarrollar y tienen unas obligaciones que hacer. Esas son estas. Entonces, por ejemplo, tenemos el gerente. El gerente pertenece pues a la alta dirección, al proceso estratégico. Recordemos que hay 3 tipos de procesos: estratégicos, misionales y de apoyo. Eso estaba en el taller que yo les envié, ¿cierto que sí? Entonces, por ejemplo, el gerente, ¿qué tiene que hacer? Determinar las cuestiones internas y externas, o sea, ayudar a construir el DOPA.
Garantizar que la operación opera según la normatividad legal vigente. Entonces tiene que garantizar que se haga la matriz de, legal, la matriz legal, la MIRLA. Garantizar los procesos necesarios y sus interacciones, ¿sí? Asegurar que se establezca la política, demostrar liderazgo, definir y asignar recursos, comunicar la importancia de la gestión, ¿sí? Asegurar o disponer de recurso humano, técnico, económico y tecnológico que permita el funcionamiento del sistema de gestión, ¿cierto? Entonces, aquí, en este, se van a detallar únicamente las obligaciones, responsabilidades y compromisos que tienen todos los trabajadores de la empresa para el sistema de gestión. Y esto se tiene que hacer no solo para la ISO 45000, este también se tiene que hacer para la 1072/0312, también tiene que hacerse, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, en la 0312, en la 1072, no nos piden el DOFA, no nos piden la matriz de partes de interés, no piden el mapa de procesos. No entiendo por qué, si eso es fundamental, ¿sí? Digamos que no piden ciertas cosas, pero sí piden la matriz de responsabilidades y autoridad. ¿Por qué? Porque es que se tiene que garantizar que hay un compromiso por parte de todos los trabajadores para hacer que el sistema de gestión funcione. Si no, complicado. Es parte de Javier ¿tiene alguna cuestión para hablar? ¿No? Bien. Alci tiene levantada la mano. ¿Iba a decir algo? ¿No? Y entonces aquí es donde vemos que, por ejemplo, desde la cabeza más grande, que es el gerente, ¿sí? Hasta, digamos, el operario con menor autoridad en la organización, tiene también unas obligaciones, unas responsabilidades y unas autoridades, una autoría ante el sistema de gestión. Por ejemplo, el auxiliar de producción, que es el apoyo operario y técnico, que hace parte del proceso misional. ¿Qué funciones debe ser o qué responsabilidades tiene? Por ejemplo, responsabilidad, conocer la política, los objetivos, metas y programas del sistema de gestión. Utilizar los recursos eficientemente, garantizar utilizar los canales de información, asistir a las capacitaciones, asegurar a que las personas realicen el trabajo bajo las indicaciones de seguridad y salud en el trabajo, ejecutar condiciones actividades bajo condiciones seguras, reportar incidentes o accidentes, participar en actividades del plan de emergencias, colaborar en procesos de auditoría interna, ejecutar acciones correctivas, ¿sí? Entonces, tiene una serie de obligaciones ante el sistema que también debe cumplir, ¿sí? Por eso esta parte, este capítulo 5, es tan importante, porque es que aquí en este capítulo 5 hablamos de qué, de las personas, y son las personas las que realmente ejecutan estos sistemas, son las personas las que realmente permiten de que se consigan los objetivos en un sistema de gestión. ¿Listo? ¿Ok? En ese sentido, ¿qué tenemos? En ese sentido tenemos que también hay unos mecanismos de participación para los trabajadores, ¿sí? Los cuales permiten que los trabajadores sean parte activa de ese sistema de gestión. Y esos mecanismos de participación, ¿cuáles son? Que están aquí consagrados en la cláusula 5.4, mírenlo. Consulta y participación de los trabajadores. Entonces, ¿qué se refiere a la consulta? Que tenemos que preguntarles a ellos cómo perciben el sistema de gestión, qué piensan ellos que se debe mejorar en el sistema de gestión, qué deben hacer para, no sé, retroalimentar y cómo mejorar el sistema de gestión. Esa consulta, ¿cómo se hace? A través de entrevistas, a través de encuestas,
a través de, a través de capacitaciones. ¿Y cómo se garantiza la participación? ¿A partir de qué? A partir de los comités. ¿Sí? Entonces, para ellos, ¿qué tenemos? Tenemos el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? ¿Y qué es el Comité de SST? Creo que esto sí ya lo había explicado. Es el organismo coordinador de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos contenidos en seguridad y salud en el trabajo. Y se reúne una vez al mes y debe llevar el registro de cada reunión. Y el Comité de Convivencia Laboral. ¿Cuál es este? El organismo encargado de verificar y controlar las medidas preventivas de acoso laboral con el propósito de proteger a los trabajadores contra riesgos psicosociales. Héctor Fabio, cuéntenos. Ve, profe, ahorita yo en la empresa he estado escuchando sobre otro comité, que es Wow. el comité ese del PES. Plan estratégico de seguridad vial. ¿Eso qué? ¿Eso tiene que ir de la mano con alguno de esos dos o eso es aparte? Lo que pasa es que el plan estratégico de seguridad vial es la manera que se tiene para controlar la flota de transporte o los riesgos relacionados con el transporte, ¿sí? Por ejemplo, cuando una empresa tiene vehículos, ¿sí? Entonces ellos tienen que tener un comité ¿qué? Cocha linda. ¿De qué? De seguridad vial, ¿sí? Ya que Pues, los riesgos que se manejan ahí son diferentes, el ambiente es diferente, el lugar es diferente al que se maneja, digamos, acá. Esto, digamos, que es dentro de la empresa, dentro de las instalaciones de la empresa, ¿cierto que sí? Pero ya con el plan estratégico de seguridad vial, lo que se tiene que tener en cuenta es cómo prevenir los accidentes en la ruta, en las vías, ¿sí? Cuéntame, Emilia. Sí, profe, ese comité es con todo lo relacionado a los accidentes in itinere. Ajá. Entonces, ese aplica pues dependiendo si la empresa tiene flota de transporte o no, ¿sí? Si tiene, por ejemplo, vehículos para transportar a los trabajadores, pues se aplica, si no, pues no. O si la empresa se dedica al transporte de mercancías o de personas. Correcto. Y ahí, profe, es muy importante que cada uno de los trabajadores llene la ruta habitual para poder, o sea, en caso de que se presente algún accidente en itinere, para poder demostrar que sí está dentro de la ruta. Totalmente, totalmente. Y también se tienen que hacer unos PONs, unos planes operativos normalizados para, en caso de algún accidente de ellos, si hay un accidente, cómo reaccionar en ellos. ¿Listo? Muy bien, gracias. Olga, ¿tenías algo que decir? sí, profe, digamos que ese también tiene que ser un sistema integrado, valga la redundancia, al sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo. Sea que uno tenga una flota, como dice, de transportadora, o sea que la empresa tenga mensajeros, tiene que tener el sistema implementado del PETS, Mensajeros, Plan necesitan Estratégico de Seguridad Vial. logística, correcto. Sí, señora, muy bien. ¿Elkin iba a decirnos algo? Elvin, qué pena. Profe, con relación al plan estratégico de seguridad vial, no, claro, inicialmente se da para las empresas que tienen flota mayores de 10 vehículos Sí, es o correcto. rutas que desplazan al personal. También incluye las áreas perimetrales dentro de la compañía, tanto personal peatones como visitantes, ¿sí? Se establecen los parámetros que tienen que ser aplicados dentro y fuera de la compañía siempre y cuando de una u otra manera la compañía tenga contacto directo o indirecto con ese plan estratégico. Muy bien, perfecto, sí, señor, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, ese plan estratégico es muy importante, es un factor muy esencial para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualmente. Sí, y obviamente, como nos decía el compañero Elvin, se toma en consideración después de que se tenga una flota de 10 carritos o 10 motos también. Bueno, depende también y si la empresa, dependiendo el rublo de la actividad de la empresa. ¿Ok? Bueno, sigamos.
Dice acá, bueno, yo creo que ya les había dicho acerca del COPAS, qué era el COPAS, cómo se conformaba, ¿cierto? ¿Sí o no? No me acuerdo. Es que no me acuerdo si esto lo dije en el otro Sí, comité. profe. Sí, señor, sí, ya nos lo había explicado. Ya les había explicado cuáles son las responsabilidades de cada uno de los comités. ¿Sí? Sí, profe. Sí, muy bien, listo, ok. Ve, profe. Señor. Profe, pero es que el viernes una compañera le hizo una pregunta a usted y a mí me dejó cabezón eso. ¿Cuál? Ella le preguntó a usted, ella le dijo a usted que la empresa tenía 47 empleados, creo, y que el jefe hacía parte del COPAS. Y entonces me puso a leer la norma y la norma, Legal. pero la norma dice que él es el que él coloca uno más, él no se hace parte. ¿O qué, profe? Representantes y suplentes del empleador. En el 2013, él No sería como conveniente, a ver, si le echamos lógica, no sería conveniente que el dueño estuviera en el COPAS. ¿Por qué? Porque obviamente pues va a tender a boicotear cualquier iniciativa que corresponda a dinero. Y obviamente pues las funciones, digamos, de un gerente van a ser como muy dadas hacia el lugar, hacia lo estratégico. Pues yo siempre he visto que, o sea, como el gerente nunca tiene tiempo, obviamente tiene que mandar a qué, a un representante pues de la gerencia, ¿sí? El caso de que sea el mismo gerente, no, yo nunca lo he visto, nunca. Pues bueno, por lo que he estado en empresas pues grandes y obviamente pues no quieren como meterse en eso, ¿sí? Digamos que sí, lo más lógico es que obviamente ellos manden un representante, una persona que los represente a ellos, que sea como el abanderado de los intereses también de la gerencia, ¿sí? Por eso es que es paritario, ¿sí? Para que la gente represente tanto a los trabajadores como a los empleadores. Y los casos que yo he visto, yo nunca he visto un gerente allí. Ya tocaría, digamos, revisar a detalle, pues, la norma, la 1659, pues, para ver cómo, digamos, en el clausulado nos dice si el representante legal o el dueño como tal puede pertenecer al COPAS. ¿Sí me hago entender? Digamos que yo nunca me había planteado eso porque pues como los jefes o los gerentes nunca habían estado como siempre habían delegado esa parte, nunca me ha surgido esa inquietud así. Pero echándole lógica, mirando con detenimiento, no veo como que, ¿qué? Como que sea viable de que el mismo gerente haga eso, porque obviamente sus intereses van a ir en contra de la naturaleza del COPAS. ¿Cierto que sí? Bien. Profe, se crea ahí un conflicto de interés. Sí, se crea un conflicto de intereses. Entonces, sí, analizando con más sentido, yo creería que no sería lógico. ¿Listo? Bien, bien, sigamos acá. Dice acá, consulta debe establecer, esto ya se los había dicho también, lo de la consulta y la participación de los trabajadores. Dice acá, bueno. Bueno, algo que sí tenemos que tener en claro, que sí tenemos que tener presente, además de las responsabilidades de los supervisores, además de las responsabilidades por ejemplo, del coordinador, ¿sí? Porque el coordinador de seguridad y salud en el trabajo es el que más responsabilidades tiene frente al sistema de gestión. No frente a la empresa, pero sí frente al sistema de gestión, ¿cierto? Entonces, en él, eh, el coordinador de seguridad de seguridad y salud en el trabajo debe validar con los jefes los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento. ¿Cómo así los planes de acción? ¿Se acuerdan que yo les decía que, por ejemplo, en el DOFA, que en la matriz de partes de interés, que en la matriz de riesgos y oportunidades, que siempre que hay alguna auditoría o siempre que hay algún documento o una matriz de estas, ¿cierto? Se consignan allí actividades y que estas actividades tienen que corresponder a un plan de acción y que ese plan de acción lo mejor o lo más recomendable es que tengan este formato 5WH, este de qué se va a hacer,
quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, ¿sí? Bien, pues esta persona, el coordinador o el jefe o el encargado del sistema de gestión, es el que tiene que validar tanto con la área administrativa como con subalternos, como con personas de otra área, cómo hacer esos planes de acción. Digamos, por ejemplo, dentro de la matriz de riesgos y oportunidades, no, digamos la matriz GTC 45, digamos con la matriz GTC 45. De la matriz GTC 45 se encontró una máquina que tenía, digamos, problemas mecánicos y que podía presentar riesgos para la salud de las personas que la operan o riesgos pues para el personal que está allí, ¿cierto que sí? Entonces digamos que se propusieron unas acciones como era por ejemplo cambiar la máquina, cambiar esa máquina, ¿cierto que sí? Entonces, él tiene que consultar primero, tiene que validar si ese plan de acción que él propuso de cambiar la máquina es viable. ¿Con quién lo tiene que validar? Con los jefes y obviamente con el personal que trabaja allí. ¿Sí? Porque de pronto la empresa no tiene, digamos, los recursos para comprar una máquina. Entonces, tiene que ver cómo entonces se toman otras, no sé, medidas de ingeniería o cuestiones administrativas, sí, medidas administrativas para mitigar ese riesgo, ¿sí? Porque obviamente si él hace un plan de acción que no se puede cumplir, pues está haciendo una no conformidad, sí, está cayendo en una no conformidad y obviamente no sé, nunca van a poder salir de ahí, de ese bache, de ese bucle, ¿cierto que sí? Entonces tienen que mirar si de pronto se proponen otras alternativas como repararla o no sé, algunas otras cuestiones que sean válidas, porque todo lo que se construye en estos documentos que yo les he presentado en estas matrices no puede ser hechas como por salir del paso. Porque cada una de las, bueno, digamos que en este no, estas son responsabilidades que se tienen que cumplir sí o no. Pero por ejemplo en el DOPA, en la matriz de partes de interés, en la matriz de riesgos y oportunidades, en la matriz de identificación de riesgos y peligros, ahí se van a consignar acciones que deben ser cumplidas, que tienen que ser ejecutadas. ¿Cierto que sí? Entonces, y todo eso tiene que tener un qué, cuándo, cómo y dónde, ¿sí? Por eso es que esta herramienta es fundamental para que nosotros podamos establecer qué, planes de acción, planes de ejecutar esas medidas en el momento o en el tiempo que se requiera, ¿sí? Más antes o después, ¿no? Bien, sigamos. Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización. O sea, él tiene que comenzar, o sea, cuando se hace con sistemas de gestión basados en la ISO 45000, prácticamente el día de la auditoría, todos los empleados tienen que conocer la política. Y no solamente el día de la auditoría, no, tienen que saberla. Es parte como de la cultura organizacional de que ellos se concienticen de cuáles son las medidas o cuáles son como las normas que adopta la organización. ¿Para qué? Para enfrentar los riesgos, para construir entre todos un sistema de gestión. Por eso este capítulo 5 es muy importante. Y lo que hablaba con una compañera de ustedes, una compañera nuestra, cuando ella veía ¿qué? La norma ISO en un punto, ¿sí? Ella analizaba este diagramita. Este diagramita lo analizaba. 5. Liderazgo y participación de los trabajadores. No es de gratis que el capítulo 5 esté en el centro, en el corazón de los otros
de las otras cláusulas de la ISO 45000. ¿Por qué no es de gratis? Porque simplemente es mediante la concientización de la gente, es mediante el compromiso de la gente, es mediante el compromiso de los colaboradores, de los trabajadores y de las partes interesadas que hacen parte de la organización que se logra que todo esto sea posible, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué está el contexto de la organización afuera? Porque esto nos afecta, esto nos alimenta. Digamos que afuera hay un ecosistema y que nuestra organización hace parte de ese ecosistema. Nosotros somos este organismo y este organismo tiene que ir a interactuar con ese contexto de la organización, con esas cuestiones internas y externas, más que todo con las externas, ¿sí? Con esas necesidades y expectativas de las partes de interés, ¿cierto que sí? Para responder a la altura de lo que pide el contexto. Pero todo esto se logra es con este pilar básico. Este es el pilar fundamental. Esta es la columna central, la participación y el liderazgo de la gente que hace posible que el sistema de gestión se ejecute y se haga. ¿Listo? Bien. Bueno, ¿qué más nos dice acá? Coordinar necesidades de capacitación en materia de prevención. De ahí que sale, de aquí sale el cronograma de capacitaciones. Constantemente en el año tenemos que hacer capacitaciones a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, a nuestros contratistas, ¿sí? Que hacen parte de nuestra empresa. ¿Para qué? Para capacitarlos en la prevención de riesgos, de prevención de peligros, para elaborar los trabajos de manera segura, para el uso de los EPPs, para que sepan que es un sistema de gestión, ¿sí? Para que conozcan también nuestra matriz legal. Es importantísimo, o sea, la importancia que tiene la matriz legal en nuestra organización es muy fundamental, es muy primordial, porque hay un dicho, no por el hecho de que tú desconozcas las leyes, estás en el derecho de no cumplirlas, ¿sí? O sea, el desconocimiento de una norma no te da la potestad para que tú no la cumplas, ¿sí? Antes, peor, si tú incumples y no la conocías, peor todavía, ¿sí? Entonces, por eso es que es necesario que siempre constantemente estemos mirando mmm, qué cambios normativos hay, ¿sí? Con la Gaceta, la revista La Gaceta del Senado constantemente nos dice qué cambios hay en la normatividad, ¿sí? Y asimismo estar que actualizados en las normas que debemos cumplir. Bien, ¿ok? Por ejemplo, hace poco se aprobó una ley en la cual se reduce la jornada laboral, ¿cierto que sí? Entonces, em, es, esta es de obligatorio cumplimiento, entonces también tenemos que mirar cómo lo afecta, cómo podemos mitigar los efectos que nos puede causar y cómo la debemos aplicar. Dice acá, apoyar las investigaciones de los accidentes e incidentes, ¿sí? Entonces, recuerden, siempre que hay un incidente o un accidente de trabajo, este debe ser investigado y tiene que haber una metodología clara para investigarlos. Muchas metodologías son como, por ejemplo, la espina de pescado, la famosísima diagrama de Ishikawa, ¿sí? De Kauro Ishikawa, Kauro Ishikawa. La de los 5 porqués, por qué sucedió esto, por qué sucedió, por qué. Por lo general uno hace 3. Ya con 3, ya uno va bien. ¿Sí? Porque no es tan fácil encontrar esos porqués. No es tan fácil, o sea, uno cree que sí, no, metodología no, que sí, suena muy obvia, pero no es tan obvia. Bueno, participar en las reuniones del comité paritario para apoyar su gestión, implementar y hacer seguimiento del sistema de gestión, formular programas coherentes con la identificación de peligros y riesgos, así como la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales. ¿Listo? Fomentar prácticas y comportamientos seguros, participar en el proceso de selección, evaluación y seguimiento de proveedores y contratistas importantes para el sistema de gestión de seguridad y trabajo. ¿Cómo así?
En esta norma hay un capítulo, no un capítulo, hay sí, un capítulo con sus subcapítulos que nos habla específicamente de qué, de la selección de los contratistas. ¿Cómo así? Resulta que cuando uno hace un sistema de gestión, uno tiene que tener ¿qué? Uno tiene que tener estamos en el 5, es que se me olvida el nombre, presupuesto. Tenemos que tener un presupuesto que nos diga cuánto es lo que vamos a gastar para hacer ese sistema de gestión. Y muchas de esas suministros que necesitamos, ¿sí? Pues tienen que ser comprados en el mercado, ¿cierto que sí? Por ejemplo, aquí se dice cuál es, bueno, este es el formato de presupuesto, nos habla de los factores que se van a ejecutar y el tiempo en meses en el cual se va a ejecutar. Aquí viene como, digamos, lo presupuestado y aquí lo ejecutado. Por ejemplo, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuánto se le planea cancelar y cuánto es lo que realmente se está ejecutando, cuánto se le está pagando. Una auditoría externa, por ejemplo, si para medir pues nuestro nivel de cumplimiento de nuestro sistema de gestión, ya sea con la ISO 45000 o con la ISO o con la 1072/0312. ¿Por qué digo /0312? La 0312 es el complemento de la 1072. ¿Sí? Digamos que la 0312 son los estándares mínimos, pero ella nace ¿de dónde? De la necesidad de aclarar lo que se pide en un sistema de gestión en el decreto compilatorio 1072, capítulo 2, 2, 4, 6, del 2 para adelante. ¿Listo? Exámenes médicos de ingreso. Estos exámenes de ingreso y egreso tienen que ser realizados cuando contratamos personal, periódicamente también al personal, y cuando nosotros ya nuestro trabajador o nuestro colaborador termina su relación laboral. Entonces tenemos que también determinar quiénes son nuestros proveedores de esos exámenes médicos, que cumplan con la normatividad legal vigente para satisfacer de manera adecuada los requerimientos para esos exámenes. Exámenes de pruebas de drogas, en el caso de que tengamos el programa para la prevención de drogas, alcohol y tabaquismo, ¿sí? Que es necesario también que lo tengamos, ¿sí? Como parte del comité de convivencia laboral. Entonces, ¿sí, Fernando? Profe, ¿y si el empleado se retira? También, si el empleado se retira, Hay también tenemos que Si tener... es voluntario y no vuelve, hay que llamarlo para que haga ese examen de retiro. Sí, claro, porque es que nosotros, ¿qué es lo que pasa? Resulta que cada trabajo tiene un impacto en la salud del trabajador. Entonces, para comprobar que el trabajador o el colaborador dejó la compañía en óptimas condiciones de salud, pues obviamente se le hace esos exámenes de egreso. Sobre todo en aquellas labores de alto riesgo, como de alta demanda o de alto peligro, si me hago entender. ¿Sí? Digamos que, no sé, no es tan obligatorio como debería, pero lo debería tener uno. ¿Por qué? Porque esa es la prueba de que en caso que el trabajador diga, no, es que yo trabajando allá me enfermé, no cuidaron de mi salud, entonces usted tenga un comprobante donde diga, mire, esta persona me ingresó de esta manera a mi compañía, a mi empresa, a mi entidad, y cuando salió yo le realicé estos exámenes de egreso en tal entidad que está regulada, debidamente certificada por las autoridades, y me arrojaron de que cuando él salió no tenía tales complejidades que él argumenta tener. Entonces es como una prueba o como un seguro de que en caso de una demanda usted se pueda defender. Araceli, cuéntanos. Bueno, en cuanto a los exámenes de médico, el examen de retiro se le debe emitir al trabajador una carta donde se le dice que pues debe hacerse esos exámenes de egreso y con un tiempo estipulado. Ejemplo, 5 días
hábiles. Eso. Que si el trabajador no asiste a esos exámenes médicos, pues ya está bajo su responsabilidad y la empresa debe guardar ese documento, porque posteriormente el trabajador debe apelar que de pronto se le presentó una enfermedad laboral debido a los riesgos que tuvo expuesto cuando laboraba en la empresa. Entonces, allí la importancia que se emita todo como está basado en evidencia, ¿no? Sí, señora. Sí, señora. Gracias por ese complemento. Para Con los que me gusto, profe. preguntan qué es esa P y qué es esta E, es planificado y ejecutado. ¿Listo? Bien. Araceli, cuéntanos. Profe, ya, no, era ese el aporte, gracias. Ok, listo. Los documentos deben ser guardados por lo menos durante 20 años. Ahí se aplica la Ley General de Archivos. Ley General de Archivos. Profe, hizo 20 años después de finalizado el vínculo laboral del trabajador. No 20 años, sino 20 años después de. Sí, obviamente. Entonces, entonces ya ustedes también tienen que definir. Digamos que cuando uno hace un sistema de gestión, tiene que tener también un sistema de gestión documental. Un sistema de gestión documental, porque cuando uno hace un sistema de gestión, inherentemente, uno crea, modifica y almacena documentos, una gran cantidad de documentos, entonces es necesario que nosotros tengamos esa documentación siguiendo los establecimientos pues para su conservación. ¿Listo? ¿Alguien iba a hablar? Espere que me están pidiendo la asistencia y sí, la voy a enviar de una vez antes de que se me olvide, porque después se me olvida. Pero bueno, sigamos. Ya, un segundito. Un segundito que no me demore. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bien. Ok. ¿Qué más tenemos? Entonces, por ejemplo, Semana de la Salud, botiquín. Entonces, ¿qué entre los factores ejecutables? Porque otra de las evidencias que tenemos acá en este capítulo 5 es el presupuesto. Así como nosotros aquí tenemos, digamos, toda la parte formal de las obligaciones que tienen los trabajadores, las responsabilidades que tienen frente al sistema, también tiene que haber un compromiso donde se diga cuáles son como el presupuesto que se va a tener para hacer el sistema de gestión y en qué se va a gastar. Entonces aquí nosotros tenemos que decir cuáles son esos ítems que nosotros tenemos para poder ejecutar ese dinero. Ejemplo, capacitaciones, barretería, riesgo psicosocial, la ejecución de la batería de riesgo psicosocial. ¿Qué es una batería de riesgo psicosocial? Digamos que es le hacen a uno una serie de preguntas referente a qué, referente al estado de ánimo o las condiciones psicosociales en las cuales usted está ejecutando su labor. Esta tiene que ser realizada y ejecutada por un psicólogo, ¿sí? Solo un psicólogo que tenga la licencia en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Bien. O sea que como tal, un técnico, un tecnólogo no la puede ejecutar. Por lo general esto se contrata o si el psicólogo de la empresa o relacionados con carreras referentes al área de la salud mental, psiquiatras, ¿sí? No sé qué otros profesionales de la salud mental puede haber, psiquiatra y psicólogo. Si tienen licencia, pues la ejecutan. ¿Listo? Bien. Deben un segundito, ya les envío la asistencia. Sí. Profe, debe ser manejado por una psicóloga porque una persona que no esté preparada para manejar los casos que se puedan presentar puede quedar involucrada sentimentalmente o emocionalmente en diversos casos que se puedan presentar. Ajá. Sí, totalmente de acuerdo. Psicóloga con licencia SST. ¿Y por qué psicóloga? ¿No es discriminatorio psicóloga?
Eso, bueno, Profe, voy a comentar una anécdota, ya que tocó el tema ahí para, mientras que usted... Hágale mientras que Resulta yo que, busco la asistencia. resulta que un compañero de la universidad, estábamos en clase, y él tocó el tema de la batería psicosocial. El compañero tocó un tema muy delicado y terminó llorando con el operario. Imagínese usted hasta dónde llegó ese tema. Entonces, de ahí es donde se dice que la sensibilidad para manejar ciertos temas de un psicólogo es diferente a una persona del común, en este caso nosotros. No es lo mismo porque terminamos involucrados indirectamente en esa situación, imagínense. Sí, 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 eso es cierto. Sí, no, por lo general, esos temas de la salud mental son bastante demandantes, son bastante exigentes, que se tienen que manejar con mucho cuidado, se tiene que manejar mucho la ética. eh, es complicado. Por ejemplo, no sé si de pronto han visto noticias ahorita del caso que se está presentando pues con los residentes de la universidad, ¿qué? De la universidad, Javeriana, profe. Pontificia Universidad Javeriana. exacto, sí. Entonces, ya, entonces, sí, sí, claro, y son conductas que de pronto se ven normalizadas, que se tienen normalizadas, porque digamos que el bullying que se tiene hecho a los pasantes o a los residentes de enfermería, de medicina, pues ya es algo que lo tienen normalizado, ya es una cultura, ¿sí? Y ya sabemos que la cultura pues va mucho como con los hábitos que se tienen de la manera de tratar a las personas. Pero no, o sea, ya llegó un punto en donde ya no se daba más y pues igual con las afectaciones que se han tenido a la salud mental después de pandemia, más los cambios psicosociales y sociales que se han dado en los últimos tiempos, pues ya ese tipo de conductas pues ya no puede ser más normalizada. Y sí, o sea, tenaz lo que le pasó a la residente y pues se tenía que marcar un antecedente de esa manera porque no podemos normalizar el maltrato. Está muy normalizado en nuestra cultura el maltrato, el hacer sentir mal a otras personas, el no ponernos en el papel de los demás, en no ser muy asertivos con el otro. Es, es increíble, pero pasa, y más cuando, no sé, o sea, cuando hay ego entre profesionales es mucho peor. O sea, el ego entre profesionales es duro, es tenaz, es fuerte también. Pero bueno, pasa en todos los ámbitos. En fin, ¿listo? Entonces, como vemos, aquí tenemos, ya les envié el link, ¿listo? Sí, el bullying se vuelve un problema emocional y termina perdiéndose la empatía, sí. Impresionante, y lo peor es que este caso no es aislado, se ven en distintos sectores, sí, eso es cierto. Bueno, entonces, tenemos capacitaciones, formación técnica, actividad deportiva, celebración de fechas especiales, puntos ecológicos, bueno, aunque esto es de seguridad, de ambiente, mantenimiento de equipos, sí, este es como también de prevención. Entonces aquí tenemos cada una, la formación de las brigadas, cada uno de los ítems, ¿sí? Obviamente, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde salen estos factores ejecutables? De todas las evidencias que se piden para hacer el sistema de gestión. ¿Listo? ¿Ok? Bien. Entonces, ahí con ese documento ya nosotros tenemos que determinar cuánto es lo que tenemos que invertir en recursos para nuestro sistema de gestión. Bien, perfecto. Sigamos. Bueno, ahora, ¿cuál es la autoridad que tiene, por ejemplo, esta persona de la responsable, el coordinador de seguridad y salud en el trabajo? La autoridad, realizar el seguimiento al sistema de gestión a fin de realizar los ajustes administrativos, presupuestales, técnicos, operativos que exija su desarrollo. Verificar las acciones correctivas tomadas en los llamados de atención para que cuando no se acatan las normas en SST. Rendición de cuentas, informar a la dirección sobre el cumplimiento de programas, objetivos y metas e informar sobre la necesidad de los recursos para la implementación de programas. O sea, esta persona, este coordinador, es el que sobre él recae mucho el peso de la implementación y del funcionamiento del sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, por eso es que se necesita que las personas
que trabajan en esto no solamente cursen un programa y ya, no, tienen que ir más allá, tienen que ser muy perspicaces, tienen que ser muy analíticos, tienen que andar a todo momento pensando más allá, pensando en función del riesgo, planificando en todo momento, pensando, si yo hago esto, ¿qué pasaría de malo? Sí, o sea, siempre tiene que pensar mal. Una persona de esta siempre tiene que pensar en lo peor que puede pasar. ¿Para acá? ¿Para qué? Para evitar cosas, para evitar problemas legales, especialmente. ¿Listo? Bien, sigamos. Dice acá. Profe, qué pena. Bueno, sí iba a decir, lo que pasa es que compartió fue la asistencia de las 8 de la de 8 a 10, no importa, yo la llené. No, sabe que ya ahorita se las comparto. Esperen, ya termino de dar un poquito más de clase y ya ahorita se las comparto, ¿listo? No soy Bueno, multitarea, profe, no soy tan multitarea, ya no soy tan multitarea. En un tiempo sí ya no tanto. Dice acá, la participación de los trabajadores en la gestión implica la incorporación en la planificación, ejecución y evaluación de todas las actividades para la prevención de todos los riesgos laborales. No se puede hablar de participación cuando los trabajadores solamente se les informa las actividades que se van a llevar a cabo, cuando se les realiza algún examen médico, se imparte algún curso de formación o cuando se les aplica una encuesta. Entonces, para ello es importante que siempre los estemos involucrando. ¿Cómo los involucramos? ¿Cómo hacemos de que ellos se involucren en el sistema de gestión? Primero, involucrémoslos en la identificación y análisis de los peligros, riesgos y aspectos de seguridad, ¿sí? Cuando nosotros, esperen un segundito. Ok, bueno, listo. Cuando nosotros involucramos a los trabajadores en la inspección de nuestros lugares de trabajo, cuando hacemos ese recorrido para llenar nuestro famosísimo GTC 45, porque esa es la otra. La mayoría de gente cree que la labor de un responsable de la seguridad y salud en el trabajo consiste en hacer una GTC 45, repartir EPPs, decirle a la gente qué hacer, qué no hacer y ya. No, eso va mucho más allá. Eso es mucho más, o sea, es una labor demasiado agobiante. Prácticamente tiene que ser como un papá o una mamá para los trabajadores. Tiene que estar encima y fuera de eso tiene que planificar mucho, tiene que hacer muchas cosas para siempre estar pensando en cómo mejorar el sistema, tiene que documentar muchísimo y fuera de eso tiene que tener una secuencia lógica, además de eso tener en la mente, en la cabeza, caberle en la mente la empresa, saber bien de sus procesos. Una persona de seguridad y salud en el trabajo que no conoce sus procesos está en desventaja. Está en mucha desventaja porque no va a saber cómo aplicar asertivamente las medidas que se tienen que tener para hacer un sistema de gestión efectivo. Por eso, este puntico en especial, creo que yo ya se los había dado la vez pasada y hoy se los enfaticé, fue por eso, porque es muy importante. Si nosotros conocemos cómo es la secuencia para conocer las personas y los procesos y cómo van a ejecutarlo, prácticamente nosotros tenemos asegurado el éxito de nuestro sistema de gestión. Si nosotros no lo interiorizamos, no lo podemos ejecutar bien. Y fuera de eso, necesitamos que las personas sean conscientes también de ello, ¿sí? Conocer nuestros trabajadores, saber cuáles son sus fortalezas y debilidades de ellos, cómo llegarles a ellos, cómo ganárselos a ellos, ¿sí? Y cómo tener autoridad también en ellos en determinado momento. Prácticamente uno tiene que aplicar mucho las cualidades de buen líder, ¿listo? Que un buen líder no solamente es el que manda y grita, sino el que también se pone la camiseta y se identifica con los trabajadores, está ahí a la mano con ellos. ¿Qué registros podemos tener en la consulta de participación de los trabajadores? Entonces, las evidencias que se piden para este 5.4, esto es 5.4. ¿Qué evidencias se piden? Bien, estas. El registro
de las inspecciones de matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, o sea, de cómo se hicieron las inspecciones del GTC 45, las inspecciones de cuando se implementa la guía técnica 45. Bueno, esta es de ambiental, los formatos para permiso de trabajo y análisis de trabajo seguro. ¿Sí? O sea, cuando vamos a realizar que permisos de trabajo se aplican es para los trabajos de alto de riesgo, los que revisten riesgo, como trabajos en altura, superficies calientes, espacios confinados, no sé, con corrientes de alta tensión, ¿sí? Etcétera. Bien. Aquí, las condiciones de seguridad, salud en el trabajo y ambiente. Reporte de actos y condiciones subestándar. Entonces, ¿a través de qué? Reportes de los correos o a través de registros que tengamos nosotros en nuestra empresa. Nosotros en la empresa tenemos que tener un formato que se llama procedimiento para el reporte de actos y condiciones subestándar. ¿Listo? Bien. Ok, lo tenemos que tener. Aquí, ¿qué más? ¿Cómo se participa? Con los comités de seguridad y salud en el trabajo, comité de convivencia, pues con el grupo administrativo de seguridad de gestión, las brigadas de emergencia. Digamos que en los que más nos atañen acá son estos tres principales. Comité de seguridad y salud en el trabajo, comité de convivencia y la brigada de emergencia. Estos son aquellos medios con los cuales se hace partícipe a los empleados, a los colaboradores, para que también contribuyan a mitigar los riesgos y saber cómo actuar. Por ejemplo, la brigada de emergencias nos dice cómo actuar y cómo, no sé, responder en caso de una emergencia, cómo podemos ayudar a otros en caso de una emergencia. Bien. Dice acá, todo el personal debe participar y consultar aspectos relacionados a través de la ejecución de comités, reuniones y de los representantes de los trabajadores. ¿Cuáles son las evidencias? Actas de reunión comunicadas, por ejemplo, el acta de conformación del COPAS, el acta de reunión del comité de convivencia, las brigadas de emergencia. Por lo general se reúnen cada 3 meses. Las investigaciones de accidentes subincidentes, ¿cuál es los registros y los formatos de los accidentes? Bien. Capacitaciones y charlas. Siempre que nosotros hagamos una capacitación, siempre que nosotros hagamos una charla, siempre que nosotros hagamos alguna de estas actividades con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores, siempre tenemos que tener una lista de asistencia, tenemos que tener un registro donde nosotros digamos, bueno, quién asistió a esa charla, quién asistió a esa capacitación, en qué momento, ¿listo? ¿Ok? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos las acciones de auditoría, las auditorías y las acciones correctivas y de mejoras. Siempre que hay una auditoría, pues obviamente se van a ¿qué? A revisar los procesos y las actividades que se van a auditar, ¿cierto que sí? Y ahí necesariamente se involucra al personal, ¿sí? Al personal que está en esos procesos, ¿sí? ¿Cómo se involucran? Con el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas. Si hay lugar, si hay una no conformidad, siempre se va a desarrollar ¿qué? Un formato donde diga formato de acciones correctivas y de mejora. ¿Listo? ¿Ok? Bien. Las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Cronograma de inspecciones, informe de inspecciones, a través de las carteleras, de las aulas virtuales, de los boletines, ¿sí? Diferentes medios publicando los comunicados que tengamos desde el sistema de gestión. ¿Listo? ¿Ok? Bien. Aquí por otro lado, pues también tenemos otros medios de participación a través de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos, por ejemplo, los programas de medicina preventiva del trabajo. Dentro de esto se deriva ¿qué? El sistema de programa de vigilancia epidemiológica, el programa de prevención y promoción de la salud ocupacional, el programa de higiene y seguridad industrial. Entonces pues tenemos el programa de riesgo químico, programa de orden aseo, programa de seguridad vial, ¿sí? Que tanto no hemos mencionado, y el de tareas críticas. Este de tareas críticas por lo general está enfocado hacia ¿qué? Hacia riesgo eléctrico,
trabajo en alturas, espacios confinados y riesgos mecánicos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? La gestión del riesgo de emergencias y desastres. En este caso, planes de gestión de riesgo ante emergencias y desastres. ¿Listo? Estos son los diferentes programas que debemos desarrollar o que se deberían desarrollar en nuestra organización. Claro, eso depende también, pues, del tamaño de nuestra empresa. Por ejemplo, pues, no todos les aplica este, ¿sí? Bueno, este debería así aplicarse, por ejemplo, la promoción del programa de prevención y promoción de riesgo auditivo, visual o cardiovascular, ¿sí? Em, pero igual, estos programas hacen ¿qué? Que alrededor de la empresa se garantice una mayor participación de los trabajadores. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué evidencias tenemos para acá? Vamos a abrir nuestro Excelito. Espere que tengo muchos Exceles. Uy. Todo el día dando cursos de Excel, entonces ya uno se listo. Ok. Bien. Entonces tenemos aquí en nuestro listado de evidencias tenemos el tablas de oficio, horarios, acciones, listas de chequeo de la ISO 45000. Entonces tenemos acá. Tenemos en el 5.1 el acta de compromiso de la gerencia para con el sistema de gestión. O sea, para garantizar el liderazgo y compromiso es necesario que le hagamos firmar un acta de compromiso a la alta gerencia. Y además, que esa venga acompañada también del presupuesto para el sistema de gestión. ¿Listo? Es requerido. Este es los documentos o las evidencias requeridas para el 5.1. ¿Sí? Si alguno sabe otro, me lo avisa. Pero siempre con esos hecho las auditorías. La política. Para el 5.2, la política es esencial. Pero la política tiene que seguir estos establecimientos. O sea, prácticamente tiene que decir las palabras que están acá, pero complementando. ¿Listo? Así como yo les presenté en la clase pasada cómo se debía hacer la política. ¿Listo? En ese caso difiere un poquito con la política que se nos presenta en la 1072. ¿Listo? Además de esto, dice, esta tiene que estar como información documentada, o sea, tiene que estar en un documento aparte con su propia codificación, ser comunicada y estar disponible. Además, se debe revisar periódicamente para asegurarse de que se mantiene pertinente y apropiada. ¿Cómo así pertinente y apropiada? Muchas veces las empresas cambian de giro de negocio. Por ejemplo, Nokia. Nokia era una empresa que pescaba y que vendía pescado, ¿sí? ¿Y ahora qué es? Después pasó a ser uno de los gigantes que vendía celulares, ¿sí? Después ese giro de negocios cambió porque ya no les dio, o sea, no pudieron adaptarse a las nuevas necesidades después del iPhone. Digamos que el celular se dividía antes del iPhone, después del iPhone, ¿sí? No se adaptó a esas necesidades, a esos requerimientos del medio. ¿Y ahora qué se dedica? Se dedica todavía a la tecnología y está haciendo equipos de 5G. ¿Sí? Se dedica más que todo a actividades empresariales. Y muchas empresas están mutando. Muchas de las empresas que nosotros conocemos están mutando constantemente. Por ejemplo, Google. Google está mutando a soluciones empresariales más que todo. Ya están dejando de un lado, digamos que las soluciones de consumo para el público en general, sino que ya se están concentrando esas grandes en soluciones empresariales, porque ahí está la plata. Por eso es que, por ejemplo, el Google Drive, ya el Google Drive nos disminuyeron la cantidad de capacidad del Drive y muchas veces nos presentan, bueno, si quieren más capacidad, pague, ¿cierto? O si quieren este servicio, pague, ¿cierto que sí? Prácticamente ellos son muy grandes y se están convirtiendo en monopolios, duopolios o oligopolios. Y cuando eso sucede, eso se llama comunismo
del alto capitalismo, lo llamo yo. Un concepto que más o menos me inventé, porque es que el comunismo, ¿qué es? Es la concentración del poder y la concentración del dinero en una sola autoridad. Prácticamente cuando hay comunismo hay monopolio, es el monopolio del Estado. Y en este caso estamos yendo al comunismo del alto capital, en muchas cosas. Hasta en este caso. Bueno, sigamos. La política, la matriz de responsabilidades, manual de funciones y perfil de cargos. En este caso, cuando hablamos de los roles y responsabilidades, obviamente estamos hablando de la matriz de responsabilidades del sistema de gestión, que es que esa matriz que yo les mostré en Excel, ¿cierto que sí? No, procedimiento para este sí no. Pero tenemos que tener para suministrar esto, tiene que venir del sistema de gestión, o si no está, hacerlo, el manual de funciones, perfil de cargos y el organigrama. Es fundamental que lo hagamos o que lo tengamos, que ya esto esté hecho. ¿Qué se espera? Que esto ya esté hecho. Si no, hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, para los que están implementando la 1072, ¿cómo se garantiza una matriz de responsabilidades en una empresa pequeña? Pues primero tiene que hacer el manual de funciones y perfil de cargos para saber qué hace cada quien. Porque muchas veces nosotros hacemos un sistema de gestión y no sabemos cuáles son las responsabilidades o cuáles son las funciones de cada persona que está ahí. Y es necesario conocer a nuestras personas, porque las personas son las que van a garantizar de que el sistema de gestión se va a ejecutar y son los que van a permitir o van a impedir que se materialicen los riesgos. Bien. En participación y consulta, ¿qué tenemos? Encuestas y capacitaciones. Además de eso, los COPAS, los comités de convivencia laboral, las brigadas de emergencia, las listas de asistencia a capacitaciones, la lista de asistencia a los comités, las encuestas. Además de esto, ¿qué más tenemos que tener por acá? Pues los programas de seguridad y salud en el trabajo. Programas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí ven todo lo que se tiene que tener? ¿Sí ven? Entonces, es importante que nosotros, cuando estemos allá en la empresa, hagamos bien la labor, conozcamos bien a nuestras empresas. Aquí, por ejemplo, investigación de accidentes y no conformidades. Entonces, el procedimiento para la investigación de incidentes de accidentes de trabajo. Si esto no se tiene en cualquier sistema de gestión, grave. Grave porque no se está haciendo bien la tarea. ¿Listo? Se tiene que tener una manera de que nosotros podamos saber cómo se está llevando a cabo las investigaciones de los accidentes, cómo es que se está ejecutando esa parte, ¿cierto? Bien, medidas y control, investigación de accidentes, determinando las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Venga, ¿qué más dice ahí? Participación y consulta, proporcionando mecanismos, tiempo y formación, ¿sí? Eso es a través de qué? De las capacitaciones, acceso oportuno a la información clara y comprensible, ¿sí? Identificando y eliminando obstáculos, barreras de participación. Entonces tiene que haber un procedimiento. Tiene que haber un procedimiento. Procedimiento para la participación y consulta de los trabajadores y colaboradores. ¿No? ¿Qué más tenemos acá? Identificando peligros y evaluación de riesgos. Eso va en la cláusula 6.1, 6.1.1 y 6.1.2. Tomando acciones para controlar los peligros, 6.1.4, 7.2, 7.4. Aquí, por ejemplo, identificando las necesidades de competencias de formación y evaluación de formación. Esto es el plan de capacitaciones que está en el capítulo 7.2. Aquí sería plan de capacitaciones o programa de planificación de programa y
de capacitaciones programa, es un programa. Pero este no vamos a colocarlo acá, sino que va a ir en el 7.2. ¿Listo? Bien. ¿Qué más tenemos? El 7.4, determinando las necesidades que se necesitan de comunicar y cómo debería comunicarse. Esto se llama plan de comunicaciones. El plan de comunicaciones y la matriz de comunicaciones, que es la cláusula 7.4, determinando las medidas de control y uso eficaz. No me acuerdo cómo se llama ese, pero cuando lea el 8.1 me acordaré. Investigación, los accidentes y no conformidades, sí, capítulo 10. Necesidades y expectativas, capítulo 4.2. Entonces, como ven, todo está relacionado con las cláusulas del sistema de gestión. ¿Listo? Ok. Bien, vamos con planificación. Seguimos con la 6, planificación. ¿Sí? Digamos que los anteriores capítulos pues hacen parte del ciclo planificar, del ciclo PHVA, ¿cierto que sí? Sin embargo, pues si lo vemos aquí detenidamente con este, vemos que el 4 lo rodea, el 5 es el centro y el 6 ya hace parte del planeamiento. ¿Listo? Sin embargo, pues cuando uno lo ejecuta realmente, pues uno tiene que, aquí se está planeando. Cuando uno analiza el contexto de la organización, uno está planificando. ¿Sí? Uno está planificando, está pensando cómo le afecta a uno las cuestiones internas y externas, cómo nos afecta el dólar en nuestra empresa, cómo nos afecta las leyes que sacan en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo en nuestra empresa, ¿cierto que sí? Cómo los convenios internacionales nos afectan en nuestra empresa, ¿cierto? Para nuestro sistema de gestión. Aquí, ¿cómo aseguramos de que los trabajadores interioricen el sistema de gestión, interioricen todo este tema y nos ayuden con estos otros pasos, ¿cierto que sí? Pero todo esto corresponde a planificación. Bien, ahora, dice acá, 4.1. La organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión. Ay, no, mentiras, este es 4.1. ¿Qué se parece? Dice acá, al planificar el sistema de gestión, la organización ha considerado las cuestiones referidas en el 4.1, o sea, el DOFA, los requisitos referidos en el apartado 4.2, las partes interesadas, y el 4.3, el alcance del sistema de gestión y determinados los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión pueda lograr sus objetivos, prever o reducir los efectos no deseados, lograr la mejora continua. La organización ha considerado la participación eficaz de los trabajadores en el proceso de planificación y cuando se ha apropiado la implementación de otras partes interesadas. ¿Qué significa esto? Aquí nos está diciendo, venga, usted tiene que considerar los riesgos y las oportunidades que se le presentan en el medio. Pero usted, ¿cómo identifica esos riesgos y esas oportunidades? ¿A través de qué? De lo que usted ya analizó aquí en el DOFA y lo que analizó ya aquí, ¿con qué? Con lo que le piden las partes interesadas. Las partes interesadas le están diciendo, venga, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, venga, usted tiene que tener un sistema de gestión obligado, porque si no, cuando nosotros vayamos allá a hacer una inspección, usted no lo va a tener, y si no lo tiene, pues se va a llevar unas multas, o se le tiene que cerrar el negocio por un tiempo, ¿cierto que sí? ¿Quiere eso? ¿Está preparado para eso? Entonces, es ahí, ¿sí?, donde usted tiene que mirar todos estos riesgos, todas estas amenazas, todas estas oportunidades, traerlas acá y consignarlas en un formatico como este. Ya mando la lista de chequeos, ya mando la lista de chequeos, no la asistencia, ya mando la asistencia. 6. Ya, démosle un segundito.
Esta es la matriz de riesgos y oportunidades. ¿Listo? No, pero esta no. Tengo otra. Tengo otra mejor. Esta nos dice qué proceso representa ese riesgo. ¿Cuál es la fuente? ¿Qué tipo de variable es? Si es un riesgo o es una oportunidad. ¿Sí? ¿Cuál es la situación posible? Dejémoslo hasta mañana. Mañana dejemos que me puedan mandar esa actividad. ¿Listo? ¿Qué riesgo, oportunidad hay? Y aquí la tenemos que valorar. Tenemos que darle una valoración. Esa valoración ya nos toca para mañana. ¿Listo? ¿Cómo la interpretamos y cuáles son las acciones que debemos tomar para mitigarla? ¿Listo? Por ejemplo, fuente, sobrecargas, tipo de materiales a manipular, riesgo, traslado de materiales puede acarrear lesiones o enfermedades o incapacidades para el trabajador. Es un riesgo físico. Probabilidad de ocurrencia, 1, poco probable, 3, más o menos probable, 5, muy probable, mucha. Consecuencia, 1, leve, 3, media y 5, alta. Nivel de riesgo 9. Cuando nos da unos niveles de riesgo, aquí yo le metí una variable de un sí concatenado, un sí concatenado. ¿Sí? Para los que están viendo Excel conmigo, pues ya saben hacer esta fórmula. ¿Sí? Entonces ahí nos la saca y nos dice qué medidas debemos tomar. ¿Listo? Aquí nos dice, se deben tomar medidas para reducir el riesgo aplicando plazos de implementación. ¿Cuáles son las acciones? Uso de elementos de protección personal y evitar la sobrecarga. ¿Quiénes son las personas que están inmiscuidas en ese riesgo? Auxiliares de bodega. ¿Listo? Y aquí nos dice como un plan de acción para su realización y su seguimiento. Bien. Esto lo explico mañana. Explico más detenidamente cómo se elabora, cómo se hace. ¿Listo? ¿Ok? Bien. Voy a mandarles la lista de asistencia. Esperen un segundito. Sí, cuéntenme. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, yo deseo saber, cuando usted hace la inspección química, que se implementa el sistema globalmente armonizado, entonces, ¿a dónde se implementaría? ¿Qué? Cuando implementamos el sistema globalmente armonizado, entonces, ¿a qué punto iría? Puede hablar un poquito, no sé, como es que no le escucho bien. Profe, que le decía yo que cuando implementamos el sistema globalmente armonizado, entonces, ¿a qué punto iría? ¿Qué? Pues lo que sepas, creo que hay un decreto, creo, si no estoy mal, el 1630, que nos habla acerca de las consideraciones que se deben tener pues en el momento de nuestra relación con las sustancias químicas, ¿sí me hago entender? O sea, cómo debemos verificar el etiquetado de esa. No me acuerdo si es esa norma, no sé si es la 1630, creo que sí, creo que es la 1630, ¿sí me hago entender? Porque eso tiene que tener una etiqueta. Siempre que se manipula unas sustancias químicas, se tiene que tener un etiquetado, ¿cierto que sí? Y pues obviamente ese etiquetado pues tiene que corresponder pues a lo que se tiene establecido en el, en el sistema armonizado globalizado, ¿cierto que sí? Y pues obviamente pues con esa resolución, la 1630, nos dice cómo podemos etiquetar, si no estoy mal, ahí dice cómo etiquetar esas sustancias, pero mi memoria puede fallar. ¿Listo? Asistencia. Ustedes son de 6 a 8, ¿cierto? Sí, señor. Digamos esta. Sí, señor. Creando la copia, actualizando.
copia, copia. 6, 18. Hoy estamos a 23. Estamos a 23, ¿cierto? Listo. Ok. ¿Están ustedes? ¿Están ustedes? Acá están. Listo. ¿Ese link que enviaron de qué es? Listo, está la asistencia, chicos, por favor, realícenla. Esperen, voy a abrir este. ¿De qué es? Ah, los trabajos de CST. ¿Sí lo han podido subir al Drive? Chicos, súbanlo a Sí, sí. este taller. ¿Cómo les fue con el taller? ¿Bien? Ve, profe. Bien, listo. Los dejo porque ya tengo que entrar a la otra clase. No les voy a cerrar la sesión para que puedan llenar la esta, pero sí voy a salir de la llamada. ¿Listo? Chao. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo? Dime. Señora. ¿Por qué compraste este papá? Wow. ¡Ah! ¿Y eso dónde? Ahí en Dálmata, ahí donde se el alimentador, donde venden las arepas. ¿Dálmata se llama?
¿Cuánto valía? Uy, personal. Buenas noches, ¿cómo están? Esperemos otro ratito que llegue más compañeros, ¿listo? Sí, wow. ¿Tú fuiste en un alimentor? ¿Pero tú sabes mover cómo es el computador? Mm. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, bien, buenas noches a todos, todas y todes. ¿Cómo Profe, están? pregunte. Respuesta. Es que en el listado que envió al grupo no me evidencia en el listado. Ah, eso está muy bien. O sea, quiere decir que yo tengo su documento. Es que esos son de personas que no enviaron su documento o si lo enviaron, enviaron el que no es o está dañado el documento que enviaron. Ah, ok, perfecto. Vale. De todas maneras, yo también hace un momento creo que le envié nuevamente la copia de WhatsApp. Ah, sí, ah, listo, perfecto. Bueno, bueno, ahí entonces yo revisaré. Entenderán que yo ahorita no voy a revisar mensajes porque pues, estoy con lo de las clases, ¿no? Ah, ok, sí, perfecto. Bien. Por Gracias por la allá más aclaración, profe. tardecito, después de Betty, ahí sí miro los mensajes. Listo, profe. Gracias por la aclaración. Gracias. Chao. ¿Cómo así que chao no se va a quedar en la clase? Sí, 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 sí. Esperemos unos minuticos más, que se nos unan más compañeritos y comenzamos, ¿listo? Por favor, llenen la asistencia, ya está ahí fijada en los mensajes de la llamada. Gracias.
Vamos abajo. Esto pasa. Vendiendo las estaba, las tenía en el cartón. Yo estaba ya mal pálida, pero que yo cogí esa perra y gracias a Dios el semáforo pasó a ver yo, uy, Dios mío, yo casi me tocó completar. Y es que alcanzó a hacer como dos. Mío el cartón y mío las tablas. Uy. Y arriba cuando íbamos a hacer lo contrario, o sea, bajar desde la Caracas, pero bajando. Se cagó al frente. De donde venden los perros, las salchichas, los chorizos esos grandes. Se cagó ahí, pero usted hubiera visto la mierda que me dio hasta pesar de porque empecé la bolsa. Una cosita así, parece una loca. Ay, no. Y arrastrarlo. Menos mal las señales no se dan cuenta. Bueno, a las 15 comenzamos. Yo iba a traer la arepas. La persona que traía, ni siquiera era gratis. La persona que traía papas, pollo, por favor, ya está todo muy una cajita pequeñita. Ay, pero eso es todo casi digamos. ¿Y eso por qué escogiste ese taco? Porque tenía frío y lo pero te queda bien. Bueno, buenas noches. Buenas noches.